Permíteme decir que, claro que es un asunto delicado, ese artículo 510 del Código Penal, que fue Gallardón quien establece en su momento el nuevo Código Penal, establece esos delitos de odio, y este tema, la cuestión de la inmigración, ha sido susceptible, y lo he padecido en mis carnes, ser denunciado por enfocar la inmigración de determinada manera. Según cómo enfoquemos la cuestión de la inmigración, pues podremos ser susceptibles de ser denunciados a este respecto. Ha cambiado muchísimo, también hay que decir que, y ahora voy a contestar, pero me parecía interesante introducir esto porque yo creo que este fenómeno en España, no así en Europa, en España comienza, si hay que ponerle alguna fecha, en 1990, y muchos hablábamos de esta cuestión y lo veíamos como un problema y denunciábamos que la inmigración iba a ser el problema que es hoy. Todas las fuerzas parlamentarias, absolutamente todas de aquel momento, se sumaron a esa reforma del Código Penal para introducir esos delitos de odio y para que no se pudiera siquiera hablar de estas cuestiones. Pero la cuestión ha llegado a un punto en España que ya es insoportable y no se puede tapar. Cualquiera que tenga ojos, y ya no solamente en las grandes ciudades, muchísimas zonas rurales padecen este problema, y lo hemos visto con Torre Pacheco y otros muchísimos, hace en los 90, cuando explosionó esta cuestión en Almería, en el Ejido, lo que sucedió, los que, y antes que yo otra mucha gente, no he inventado yo el huevo frito, pues fueron tildados de racistas, de xenófobos y de este tipo de cosas. Ahora estamos viendo que no solamente está cambiando la situación, sino que todas las fuerzas políticas se están sumando a ese carro de intentar hacer ver que la inmigración es un problema. Ya no se habla tanto de la inmigración como un fenómeno, sino como un problema, porque acumula una serie de problemáticas que la más primaria es la cuestión de la seguridad, pero hay otras muchísimas. Esta semana hemos visto incluso, ¿quién nos lo iba a decir?, que Gabriel Rufián, que Esquerra Republicana, iba a empezar a hablar en contra de la inmigración. Ya no se puede tapar. Quien introdujo todo ese marasmo inmigratorio de manera brutal fue el Partido Popular, fue en tiempos de Aznar. Y hasta ese mismo Partido Popular ahora empieza a hablarnos del problema de la inmigración. Enteramente, pues nos hace esbozar una sonrisa al respecto. Yo creo que antes de contestar eso, el título de la charla es Inmigración ilegal, consecuencias y soluciones. Y yo creo que ya enfocamos mal la cuestión. La inmigración ilegal, yo creo que no haría falta, no debería hacer falta que viniera Rubén Pulido, que es el experto de hoy. Yo estoy de telonero, yo estoy de escudero de él en esta cuestión. Yo creo que no tendría que ser necesario hablar de la inmigración ilegal. Sería como establecer hoy una conferencia para hablar de si vamos a tolerar el asalto a bancos, por ejemplo. Pues evidentemente no, porque es ilegal. Cualquier cuestión que sea ilegal, no deberíamos hacer un foro de discusión de si aceptamos o no aceptamos, o qué tipo de inmigración ilegal aceptamos. No, la inmigración ilegal tiene que ser cero. No tiene que existir la inmigración ilegal. Y por eso quería decir que la problemática es la inmigración, la legal también. Ahora hay dos cuestiones con respecto a la inmigración, a mi parecer, que nos están engañando. Esas mismas fuerzas que se están sumando a la crítica de la inmigración nos están tendiendo dos celadas muy claras. Una, decir que la legal hay que aceptarla y que vamos a discutir de la ilegal. No, de la ilegal no se discute. La ilegal se expulsa y punto. No tiene que haber nadie ilegal en este país. Vamos a discutir de la legal. Porque lo que nos puede separar de la inmigración legal o ilegal es un papel. Un papel que queda circunscrito a una legalidad, que me da, a mí personalmente, exactamente igual. Aquí se llegó en aquellos tiempos de Aznar a aceptar a los inmigrantes porque llevaban un bonobús, una tarjeta de transporte público, enteramente ridículo. Y dando una nueva vuelta de tuerca a esas trampas de esas gentes que se suman a criticar la inmigración, pero que no se lo creen, y que la única motivación que tienen para criticar la inmigración es cosechar una serie de votos, es lo que se nos está diciendo de elegir un tipo de inmigración. Esto también, a mi parecer, es una trampa, y luego entraremos en esa cuestión. De alguna manera se nos está diciendo en los últimos tiempos
que la inmigración es inevitable. No, es plenamente evitable. Medio mundo no existe inmigración. Se nos están tendiendo muchísimas trampas de que vienen a trabajar. En la mitad del mundo ningún inmigrante puede aducir que viene a trabajar y eso le da la libertad y el derecho de entrar en un país. Y a mi parecer, quienes tienden estas trampas de aceptar que la inmigración es inevitable y que hay que elegir, ya que es inevitable, un tipo de inmigración determinado y no querer otro, están haciendo un entreguismo y entregar nuestro país y nuestra civilización. Cuando estabas haciendo la introducción de esta ponencia, dejabas hablar de alguna manera si hay un fin civilizatorio. Hablabas de si España está desapareciendo tal y como la hemos conocido, que por supuesto la respuesta es sí. Los que tenemos ya una edad hemos visto que la España en la que crecimos ya no es en la que vivimos. Y este tipo de trampas saduceas de decirnos que es inevitable la inmigración y que hay que elegir un tipo de inmigración están favoreciendo y acelerando ese proceso del final de la civilización tal y como lo hemos conocido. Hay que, para cerrar este primer punto, yo creo que hay que tener muy claro que el problema es la inmigración, no la inmigración ilegal. Subrayar este punto porque me parece fundamental. Y sobre este principio, ver qué tipos de inmigración son los que son aceptables en nuestras sociedades, por qué, por cuánto no es lo mismo un porcentaje del 5% de determinadas inmigraciones que un 15 o 20%. Todo ese tipo de cosas es sobre las que hay que hablar. La